Comienza la jornada número 11 de la Liga con el clásico en el ojo del huracán. Comenzamos. Fútbol, un podcast presentado por María Ruiz. Bienvenidos a un nuevo programa de fútbol, yo soy María Ruiz y venimos aquí a hablar de la previa de esta jornada número 11 de la Liga, un formato donde, que ya realizábamos la temporada pasada, donde analizábamos un poco básicamente todas las grandes ligas, pero en este caso he querido focalizarme simplemente en la Liga porque creo que puede ser mucho más útil, más lúdico, más divertido, ¿no? En vez de hacer un abanico tan amplio, precisarlo muchísimo más en solo los equipos y la jornada de la Liga Española, de la Liga eSports, y así, pues, poder hacerlo un poquito más sencillo, ¿no? Donde todos nos enteremos mejor, nos focalizamos en un solo tema y creo que puede estar mucho más entretenido. Venimos aquí a analizar todos los partidos, evidentemente con la mirada puesta en ese clásico que se va a jugar el próximo sábado a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero, al igual que hablaremos de todos los partidos de esta jornada número 11, nos puntualizaremos en cada equipo, en las tendencias, en cómo vienen, en cuáles han sido las rachas y cuáles son los jugadores más determinantes que pueden influir en el resultado de esta jornada número 11, como recalco, ¿no? También una pequeña porra, ¿no? Quién creo que puede ganar ese partido, cómo creo que puede llegar a quedar, y básicamente un repaso por todo esto, por esta actualidad de la Liga eSports. Así que sin más dilación, comenzamos. A ver, la jornada número 11, el viernes a las 9 de la noche, el Español contra el Sevilla en un partido muy igualado, con dos equipos que llegan de sufrir dos duras derrotas fuera de casa. En clave del conjunto perico, regresa a Barcelona tras perder por 4-1 en San Mamés, en un partido donde fueron superados en todas las facetas del juego por el equipo de Ernesto Valverde. Ese último gol de Tejero ayudó a maquillar un poco el resultado, que reflejó lo apabullante que fue la demostración de llegada y poderío de los leones, y más aún cuando juegan en su feudo. Pese a ello, si nos remontamos a las sensaciones previas al parón de selecciones, el conjunto perico ganaba en casa ante el Mallorca, uno de los equipos revelación de la temporada. Un partido muy sobrio e inteligente de los catalanes, que miraron de frente a un equipo muy dinámico y vertical. El Español es un equipo que en casa está teniendo buenas sensaciones, al igual que en esa derrota por la mínima ante el Villarreal, donde también se pudo ver una gran versión de los pericos. Con todas estas dudas en el frente de ataque, sobre todo por el posible regreso de Javi Puado, una buena noticia desde luego, al once titular, que es una oportunidad para que los pericos puedan hacer sangre al equipo de García Pimienta. Probablemente mantenga también en la columna vertebral del equipo a Alex Kral, Jofre Carreras y Maras Kumbuya como ejes en cada una de las partes del terreno de juego. En clave del conjunto hispalense, no se mueve la ciudad condal tras recibir un humillante 5-1 ante el FC Barcelona. Un partido donde el equipo culé fue absolutamente superior en todos los tramos y facetas del juego, dominó y sentenció el partido con la ligereza que posee el que se sabe y es líder de la competición. Pero es que además de la derrota tan apabullante, el Sevilla recibió la mala noticia de la lesión de Shedira Ejuke, uno de los mayores baluartes ofensivos del Sevilla, con un desparpajo y verticalidad que tantas alegrías ha provocado durante esta temporada. Otro equipo que previo al debacle de Montjuic llegaba con muy buenas sensaciones, cosechando 7 puntos de los últimos 9 posibles, venciendo ante Real Valladolid y Real Betis y rascando un punto ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Pese a ello, se esperan pocos cambios en ese 11, un 11 muy sesgado con jugadores claves como Loic Badé, Carmona y Dode Luquevaquio, que tendrá que ser el mayor baluarte ofensivo tras la baja de Juque, también la baja de Suso, que sí es más corta de duración, pero que tampoco podrá estar disponible en este partido frente al Español, a expensas de que Isaac Romero recupere su mejor versión. Bueno, un partido que aparentemente es entre rivales muy igualados, que probablemente durante toda la temporada estén en las mismas posiciones de la tabla, intentando no llegar al foso, no ahogarse en el descenso, si bien es cierto que considero que probablemente el Sevilla se encuentre un poco más holgado en ese aspecto, pero en estos momentos es donde se encuentran ambos conjuntos en una posición bastante similar y donde a priori doy como favorito al Español, pero simplemente porque juega en casa, tiene ese plus y ya hemos visto
que los pericos en casa se crecen y tienen más posibilidades de poder llevarse los 3 puntos o por lo menos de intentar sumar de mejor forma y dando mejor fútbol. Así que veremos qué pasa el próximo viernes a las 9 de la noche entre Español y Sevilla. El sábado a las 2 de la tarde se enfrentan Real Valladolid y Villarreal en un duelo que promete y mucho en el estadio José Zorrilla. El conjunto local llega con la flechita para arriba tras regresar a la senda de la victoria con esos 3 puntos ante el Deportivo Alavés. Un duelo donde los vallisoletanos aguantaron los envites de los babazorros y con un fútbol muy vertical, dinámico y directo pudieron derrocar hasta en 3 ocasiones la meta de Antonio Sivera. De ese duelo cabe destacar el gran momento que atraviesan jugadores como Anuar, Selim Amalá, Mario Martín y Raúl Moro, quienes son los principales baluartes de las cualidades ofensivas y creativas del Pucela, por donde pasa todo el fútbol y en donde acaba. Enfrente del Pucela tienen al Villarreal, el cuarto clasificado de la tabla, que llega tras 2 malos resultados como han sido la derrota en el Bernabéu y ese empate en casa ante el Getafe. Del último encuentro en el Estadio de la Cerámica cabe destacar sobre todo el gran partido de Santi Comesaña, que además de marcar fue muy protagonista en todas las facetas del juego. Fue un partido complejo para los de Marcelino porque eran 7 las bajas que tenía, con jugadores fuera de la lista como Logan Costa, Ayoce Pérez y Gerard Moreno. Pese a ello y a expensas de que estos jugadores puedan llegar al encuentro del sábado, el Villarreal puede contar con otras armas que harán sufrir al equipo de Pezzolano. En portería, evidentemente, mantendrá Diego Conde, uno de los porteros que más paradas proporciona por partido de la primera división española. También mantiene la estructura en defensa con un veterano, Raúl Albiol, que sigue sirviendo cátedra en cada partido, y con los Sergi Cardona y Kiko Femenía en banda, que siempre aumentan el riesgo en área rival. Son 2 laterales que tienen muchísima prominencia ofensiva y de hecho Sergi Cardona en ese empate contra el Getafe fue decisivo en el gol, participó de manera activa en ese gol de Santi Comesaña, al igual que lo ha hecho en otros muchos durante esta temporada. Y en la medular están los magos de la pelota, con Dani Parejo y Alex Baena sirviendo el fútbol, que rematan Tierno Barri, Nicolás Pepe o incluso Ayoce Pérez, que ya ayer entrenó con el grupo y puede que sea de la partida en este partido frente al Pucela. Un partido que digo ciertamente favorable para el submarino amarillo, evidentemente, pero que si no se anda con ojo podría regresar a Castellón sin los 3 puntos bajo el brazo. Un Valladolid que seguramente haya cogido mucha confianza tras ganar frente al Deportivo Alavés, que se encuentra un poco más holgado, que está buscando salir del pozo y reencontrarse con esas buenas sensaciones y mantener esa racha, frente a un Villarreal que ahora mismo se ha estabilizado y se ha estancado un poco, pero que evidentemente tiene mucho potencial como para volver a disputar partidos, para volver a ganarlos, como para volver a tener esas buenas sensaciones, tener ese buen ritmo competitivo. Es un equipo que además no tiene el hándicap, entre comillas, porque bendito hándicap de tener que jugar competiciones europeas. Se encuentra más fresco que los rivales como Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, Real Betis y compañía, que ahora mismo están pugnando por un puesto europeo, y ahí es donde tiene que marcar la diferencia, y más cuando tiene enfrente a rivales tan asequibles, aparentemente sobre todo, como el Real Valladolid, por lo que para mí los castellonenses son favoritos en este encuentro. A las 4:15 el duelo por el todo en el estadio de Vallecas. Rayo Vallecano y Deportivo Alavés se ven las caras tras caer derrotados por la mínima y quieren regresar a la senda de la victoria. En clave rayista, un equipo que llega con buenas sensaciones pese a esa derrota contra el Mallorca, un duelo donde los hombres de Íñigo Pérez sufrieron y aguantaron la distancia mínima gracias a un colosal Augusto Batalla que supo mantener de pie a los suyos cuanto más fuerte golpeaba el Mallorca. Pese a ello, no fue suficiente el trabajo del portero argentino, ya que se consumó de igual manera la derrota. Pero, bueno, en el frente de ataque también poca cosa. Parecía que la pólvora estaba mojada y jugadores como Jorge de Frutos, que llegaban de dulce, no consiguieron encontrar su mejor versión. Pese a esta negativa y rememorando las fechas previas, el equipo madrileño traía buenas sensaciones con 3 empates y una victoria. Cabe destacar también que el Rayo Vallecano solo ha podido ser vencido en su feudo esta temporada por el líder de la liga. Con todo esto y los buenos argumentos que ha ido demostrando en el campo el equipo de Íñigo Pérez, parece un escenario muy positivo para el Rayo Vallecano y para cosechar esos 3 puntos. Enfrente tiene el Deportivo Alavés, que atraviesa una racha desastrosa. 4 derrotas consecutivas, pero se mantiene fuera del descenso gracias al inicio de liga tan positivo que tuvo. Los Carlos Vicente, Abkar, Sivera y compañía, que tan buen rendimiento dieron en esas 6 primeras jornadas, se han ido disipando sin volver a encontrar el gran fútbol que tenía el equipo de Luis García Plaza. En este encuentro tienen la ocasión de redimirse de los fantasmas que atravesaron la jornada pasada el estadio de Mendizorroza y llevaron al equipo a una nueva derrota, además de a una crispación notoria, sobre todo en esos últimos finales, con la expulsión
expulsión de Quique García. Una concatenación de ansiedad y nerviosismo que no permite sacar a relucir la mejor versión del equipo vasco. Por todo esto, evidentemente yo doy como favorito al conjunto local, el cual mantiene las buenas sensaciones y puede sacar 3 puntos muy valiosos contra un rival directo. Un Rayo Vallecano que, lo que he dicho precisamente antes, pese a esa derrota contra el Mallorca, también tuvo buenas sensaciones, y bien es cierto que apenas tuvo ocasiones para poder derrocar la portería del conjunto de Yago Barrasate, pero aún así, por los partidos anteriores, por el fútbol que ha ido demostrando, es un equipo muy sólido defensivamente y que yo creo que ofensivamente, y más con la fragilidad que se le ha visto al Alavés con esos errores tan absurdos que está cometiendo en estos últimos partidos, creo que le pueden hacer mucho daño. Un campo donde es muy difícil jugar, el Estadio Vallecas es uno de los campos más complicados de la primera división española, ya no solo por lo pequeño que eso dificulta mucho la movilidad del balón, y más a equipos que les gusta tocar y mover la pelota, hacer sufrir a los demás y que los rivales corran detrás de ella, pues probablemente eso les cueste más en un campo tan difícil y tan complicado y tan pequeño como es el Estadio de Vallecas, y donde a la vez quizás no se siente tan cómodo como pueda ser en otro terreno. Una tesitura complicada para el Alavés que puede llegar a hundirse un poquito más si no consigue sacar algo positivo de su visita a la capital, y un Rayo Vallecano que puede sonreír y puede ganar 3 puntos muy valiosos para la competición. El sábado a las 6:30, dos equipos en crisis como el Las Palmas y el Girona buscan estabilidad y quieren estabilizarse en la senda de la victoria tras unas rachas muy irregulares. En clave del conjunto canario, reseñar la victoria del lunes pasado ante el Valencia. Tras la incorporación de Diego Martínez al banquillo, parece que Las Palmas ha empezado con buen pie. Sigue siendo decisivo Alberto Moleiro, el jugador más relevante de los amarillos, que nuevamente participó en la victoria de su equipo. A su lado se mantienen Kirian y Esugo, el joven futbolista portugués sobre el que se asienta el equipo. Y para finalizar, recalcar el gran estado que atraviesa Fabio Silva, con 2 goles en los últimos 3 partidos. Todo este compendio funcionó de la mejor manera en Mestalla, lo que propició la victoria visitante, pero sigue dejando ver las carencias defensivas del equipo. Durante los 20-30 primeros minutos de juego fueron avasallados por un Valencia que, si hubiera estado más fino de cara a puerta, podría haber aumentado su distancia en el marcador. Pese a ello, el equipo de Diego Martínez se repuso y contestó con un fútbol directo a la yugular de la Zagache. Enfrente se encuentran al Girona de Michel, que regresa a la competición nacional tras cosechar su primera victoria en la historia de la Champions League. Al conjunto catalán logró vencer al Slovan Bratislava. En cambio, si nos remontamos al partido liguero frente a la Real Sociedad, los de Alguacil fueron quienes asaltaron Montilivi. Con la infinidad de bajas y dudas que atraviesa ahora mismo el conjunto catalán, a Michel se le hace cada vez más complicado incluir jugadores del primer equipo en el 11. Si bien recordamos, son hasta 12 los jugadores que se encuentran en la enfermería, de entre ellos hallamos piezas claves como Brian Hill, Asprilla, Portu, Iván Martín, Abel Ruiz o John Solís. Pese a ello, el Girona en Liga siguió demostrando personalidad, carácter y llegada. En el choque frente a la Real Sociedad, sobre todo en esa segunda mitad, los de Michel pusieron entre la espada y la pared a los vascos con un Arnaud Danjuma muy desequilibrante, que ahora mismo se erige como el mayor baluarte ofensivo del equipo. Al mismo tiempo, esa inestabilidad defensiva está pudiendo con un Girona que no consigue mantener una racha positiva en Liga, donde de las últimas 5 jornadas solo ha logrado una victoria en casa ante el Athletic Club de Bilbao. Personalmente, le doy un voto más al equipo de Michel, evidentemente por esa confianza que yo creo que ha conseguido con la victoria europea, y además de todo eso porque tiene más recursos y argumentos para poder cosechar los 3 puntos en las islas. Pese a ello, habrá que seguir viendo a este equipo de Las Palmas, de Diego Martínez, que en su debut pues fue muy satisfactorio, 3 puntos, y a seguir sumando para poder salir de ese puesto de colista, que yo creo que va a cambiar un poco la mentalidad de los jugadores y de la plantilla, del equipo, y que yo creo que la afición les va a ayudar mucho para poder pelear este duelo frente al Girona, que al mismo tiempo digo que creo que es realmente asequible para Las Palmas en vista de pues las rotaciones, de los pocos jugadores con los que dispone ahora mismo Michel y de ese calendario tan apretado que tiene el conjunto catalán. Pues es ahí donde pueden meter un poquito la espada para poder clavar algo y sacar algo y rascar algo de este partido tan complicado para el conjunto local, y al mismo tiempo el Girona, que evidentemente tiene muchos recursos, muchos argumentos, un equipo muy completo como para poder competir evidentemente contra Las Palmas, que probablemente pueda recuperar a lo mejor a jugadores que he incluido en esta lista como son Iván Martín o Abel Ruiz, que ahora mismo están en duda, no han estado entrenando estos últimos días con el grupo, pero que podrían llegar un poco in extremis a esa jornada número 11 si así lo requiere el bueno de Michel. Pese a ello, con todo lo dicho, el Girona parte con un poquito más de favoritismo por el simple hecho de que es el Girona y de que es un equipo mucho más competitivo.
Sábado 26 de octubre a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid y FC Barcelona se ven las caras por primera vez esta temporada en el partido del año y con los mejores precedentes posibles. Este partido, evidentemente, al ser el más importante probablemente de la liga, vamos a analizarlo con mucho más detenimiento y comenzamos hablando del conjunto local como es el Real Madrid, que esta temporada, si hablamos del Real Madrid, hablamos de falta de identidad, de falta de juego, intensidad y llegada. Un equipo que se va salvando en cada partido por destellos y arrancones en determinados puntos del encuentro, pero que a la vista le está siendo eficaz. Pero considero que tras el enfrentamiento de Champions ante el Borussia Dortmund parece que se ha despertado la bestia. Tras ir perdiendo el primer tiempo por 0-2, el conjunto de Ancelotti demostró todo aquello de lo que carecía y consiguió golpear no solo una, sino 5 veces la portería de Kobil. No creo que sea necesario realmente reseñar cada uno de los jugadores del conjunto blanco para saber lo buenos y determinantes que son, pero sí ver quiénes podrían funcionar mejor en este encuentro tan determinante. También, y antes de partir con esto, reseñar y analizar la actuación del Real Madrid en Balaidos, que mostró ese fútbol tan tibio y falto de intensidad y ganas que lleva arrastrando este inicio de temporada. Un Madrid que gracias a 2 chispazos y sobre todo a esa incorporación de Luka Modric al terreno de juego pudo llevarse los 3 puntos de Vigo, pero pese a ello sacó a relucir las enormes carencias defensivas que una vez más Thibaut Courtois trató de opacar. Un partido que pudo acabar muy mal si el portero belga no hubiese estado tan sumamente acertado. En vista de todas las dudas que genera este 11 del Real Madrid, donde hay ciertas cábalas que se pueden hacer, donde hay algunas posiciones que pueden generar algo de controversia, he intentado echarle un capote a Carlo Ancelotti y proponer el que sería mi 11 para este clásico, sabiendo también que Thibaut Courtois y Rodrigo son baja para este enfrentamiento, por lo que considero que tanto por lo que se conoce de Carlo Ancelotti y mi criterio propio, el 11 para el Real Madrid será Andrei Lunin en portería, línea de 4 para Lucas Vázquez, Eder Militao, Antonio Rudiger y Ferland Mendy, centro del campo para Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Luka Modric y Jude Bellingham, y en la punta de ataque Kylian Mbappé y Vinicius Junior. Nos vamos a parar a analizar porque creo que aquí hay un debate que se puede generar y algo de controversia que es perfectamente debatible y creo que me parece interesante hablar de ello, que es una posible variante en la zaga del Real Madrid donde podría llegar a entrar Aurélien Tchouaméni como central y de esa manera desplazar a Eder Militao al lateral. Esto viene y surge sobre todo a raíz del buen estado de forma que atraviesa Rafinha, que es un jugador muy determinante para el FC Barcelona, que esta temporada está siendo capital y que está demostrando su valía. Simplemente ya solo con ver el hat-trick que marcó el otro día frente al Bayern de Múnich se ve que es un jugador muy peligroso y que yo creo que el Madrid va a intentar rezagarse con respecto a ese jugador, ¿no? Además de los Lamine Yamal, Robert Lewandowski y compañía, que ya son conocidos, pero que creo que ahora mismo uno de los puntos más peligrosos está en Rafinha, que es un jugador que además es muy móvil. Parte siempre desde banda izquierda, pero realmente nunca termina sus jugadas en banda izquierda, sino que se mueve hacia el centro y a partir de ahí funciona como una especie de media punta y organiza el juego del FC Barcelona. Sin ir más lejos, en el partido con frente al Sevilla, cuando Eric García se lesiona en el calentamiento, en vez de seleccionar a un tercer centrocampista, Hansi Flick lo que hace es poner a Rafinha como media punta e incluir a Ansu Fati como titular. Esa novedad lo que nos está indicando es que Rafinha siempre va a tender a ir hacia el medio, por lo que creo que el Real Madrid ahí tiene que rezagarse con un seguimiento hombre a hombre, donde el encargado para mí debería ser Federico Valverde, un jugador con una capacidad física asombrosa, que creo que puede estar a la altura de echarle el guante a un jugador como Rafinha y que es la manera más previsible, por lo menos bajo mi juicio, de poder frenar al brasileño. En este caso, sí, lo que suele pasar con el FC Barcelona es que Rafinha, cuando tiende a tirar hacia el centro y a partir de ahí organizar el juego del FC Barcelona, es Valde el que toma todo el carril ofensivo y defensivo de la banda izquierda, y ahí es donde el marcaje yo lo haría con Lucas Vázquez. De esa manera, Fede Valverde se pega durante todo el partido con Rafinha y Lucas Vázquez se encarga simplemente de Valde. La otra posibilidad está con Tchouaméni y Militao Tchouaméni de central y Militao de lateral. Pero en mi carencia se encuentra ahí. Si pones a Militao de lateral, considero que pierdes mucho porque la verdadera posición de Eder Militao es de central, donde mejor lo haces de central, y creo que en un duelo como este contra un delantero como Robert Lewandowski, que es uno de los mejores delanteros de la última década y que ahora mismo está en un gran estado de forma, pienso que Tchouaméni, un jugador
tan inexperto en esa posición y sobre todo en partidos grandes, creo que es un escenario demasiado grande para el francés. Sobre todo porque porque la pareja Rudiger-Militao, el que suele ejercer como marcador suele ser Rudiger, que ya se ha visto en partidos tan determinantes o de alto voltaje como ha sido contra el Manchester City, con ese marcaje hombre a hombre tan característico que hacía sobre Erling Haaland, y que probablemente sea similar al que haga sobre Robert Lewandowski, y ahí es donde Eder Militao ejerza como líbero para cortar todos esos pases filtrados que buscan a Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rafinha y compañía. Creo que puede ser, y que debe ser el hombre que quede libre para poder llegar a todos esos cortes, porque si fuera Tchouaméni el central y probablemente el marcador de Robert Lewandowski, no te digo que no sea capaz de llevarse todos esos duelos o combatirlos de la misma forma en la que lo haga Rudiger, sino que además pierdes al poner a Rudiger de líbero, que no es tan rápido como Militao, no digo ni mucho menos que sea lento, pero creo que ahí pierdes, y Militao, al estar tan desacostumbrado a jugar de lateral, creo que también podría sufrir algo las internadas de Balde, además de que ofensivamente el brasileño no tiene esa característica de buen toque de balón como lo tiene en este caso Lucas Vázquez. De esa manera considero que Tchouaméni es el que me sobra dentro de esta ecuación, al igual que me sobra en el centro del campo, que también podría ser una posibilidad incluirle por Eduardo Camavinga o incluso por Luka Modric. A Modric le sigo incluyendo en el 11, sobre todo por los últimos encuentros que ha realizado el croata, que está siendo capital para poder, para que el Madrid pueda decidir los partidos y pueda desatascarlos de alguna manera. Es un jugador que, pese a la alta edad que tiene, sigue siendo fundamental para el equipo y que sabe encontrar ese último pase determinante para abrir espacios a los Vinicius, Mbappé y compañía, que tanto les está costando encontrar los huecos en las defensas de los equipos rivales. Incluso también Camavinga es un jugador que me parece que es más oportuno para este tipo de partidos, o por lo menos para este partido contra el FC Barcelona, porque se presupone, o presupongo yo, que Ancelotti, cuando juega grandes partidos o contra equipos que ejercen esta presión tan alta, este bloque tan alto como es el FC Barcelona, que además impone una línea defensiva prácticamente ya en tu campo, es un partido donde el Madrid no tiene miedo a jugar en bloque bajo, donde está acostumbrado a hacerlo, como por ejemplo ha hecho en distintas ocasiones en Champions League contra Manchester City, sin ir más lejos, y donde a partir de ahí salía a la contra con jugadores tan rápidos como los Jude Bellingham, Kylian Mbappé o Vinicius Jr., que probablemente partan de inicio. Por lo que en este tipo de partidos considero que Eduardo Camavinga, un jugador más físico, con llegada tanto en las dos áreas y también con esa prominencia ofensiva que puede tener, un jugador más vertical, más dinámico, creo que encaja más con este tipo de partidos y ante este tipo de rivales, y no lo hace de la misma manera Aurélien Tchouaméni. También se podría ver en este 11 incluso a Arda Güler o Dani Ceballos por Luka Modric, si por ejemplo el croata, que en vista de esta longeva edad que tiene, pues quizás no aguanta todo el partido o llega cansado de esta última jornada de Champions, por lo que no me sorprendería también poder ver en esta cábala estos dos jugadores, un Arda Güler que ya sabemos que no ha dispuesto de muchos minutos durante esta temporada, pero que puede ser un gran escenario para que se luzca también con las bajas de Brahim y Rodrigo. Un Brahim que, por cierto, ya está entrenando con el grupo y dicen que puede llegar a la convocatoria, aunque ni mucho menos considero que pueda ser de la partida. Terminando con este análisis del Real Madrid, tenemos en la otra cara de la moneda al FC Barcelona, que viene de conseguir una importante y apabullante victoria en Champions League contra el Bayern de Múnich. Todo esto también ha sido sorprendente, puesto que se había visto una gran versión de los culés en las competiciones nacionales, pero ya llevaban varias temporadas donde los enfrentamientos a grandes equipos europeos se les hacía algo de bola al FC Barcelona. Al mismo tiempo que destrozaron al conjunto bávaro, hicieron lo mismo en Liga frente al Sevilla. Un equipo muy dinámico, rápido, intenso y fresco, que está siendo la sensación, con jugadores en un estado de forma sensacional como Rafinha, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Pedri y, para sorpresa de muchos, Marc Casado. Otro nuevo canterano que ha emergido para hacerse dueño del centro del campo culé y que está demostrando el carácter y la valía necesarias para desempeñar ese papel. Un equipo al que se le presupone el 11 con la única duda en ese tercer centrocampista. Ya vimos que en el partido frente al Bayern fue Fermín quien fue de la partida, pero está en duda si será el joven canterano el titular. Entran en esa cábala pues Dani Olmo, Gavi, Frenkie de Jong, Ansu Fati o incluso Eric García, que se estipula que podría llegar al clásico. En esta duda yo considero que probablemente
probablemente lo que pase es que veamos el mismo 11 que frente al Bayern de Múnich. No creo que que Hansi Flick se atreva a poner a otro jugador como Frenkie, Dani Olmo o Gavi, que vienen de lesión. Ansu Fati es un jugador que ahora mismo me parece que está completamente fuera de este Fútbol Club Barcelona. Está falto de ritmo, falto de acierto, no tiene nada diferente que pueda aportar en el terreno de juego. Y un Eric García que si está tan entre algodones, no creo que arriesguen a poner en un duelo contra el Real Madrid. Y una de las situaciones o características que quería venir a analizar de este Fútbol Club Barcelona y de este juego es ese sorprendente atrevimiento que tiene a la hora de defender, que puede pagar muy caro, ¿no? Si bien es cierto que durante esta temporada hemos visto que la línea de fuera de juego, cuando la tiran los defensas del Fútbol Club Barcelona, suelen ser muy atrevidos. De hecho, hay algunas imágenes del partido contra el Bayern de Múnich donde se ve incluso que los defensores del Fútbol Club Barcelona están en campo del Bayern de Múnich directamente, por lo que la línea de fuera de juego no está ni sesgada. A esto me refiero, me parece ciertamente arriesgado, sobre todo en vista de lo previsible o no previsible, ¿no? Quizás previsible para mí, ¿no? Que puede llegar a ser el planteamiento del Real Madrid, el planteamiento de Ancelotti con ese bloque bajo que he comentado precisamente antes, en busca de una verticalidad con Kylian Mbappé, Vinicius y Jude Bellingham y esa velocidad, y sabiendo que esos jugadores son tan rápidos, el tener que marcar esa línea en una zona tan peligrosa puede pagarlo muy, pero que muy caro el FC Barcelona. Veremos si acaba saliendo bien este experimento de Hansi Flick o si para un partido contra el Real Madrid y a sabiendas del potencial ofensivo que tiene el conjunto blanco, pues decide cambiar esta manera de jugar, ¿no? Con todo por verse el sábado en el Santiago Bernabéu, parte como favorito evidentemente el Barça, que ha estado dejando mejores sensaciones durante estos primeros meses de temporada. Pero al mismo tiempo, pese a que pueda ganar el Barça o no, si finalmente lo hiciera el conjunto culé, considero que evidentemente no determinaría ni muchísimo menos el transcurso de la competición. Estamos a simplemente jornada 11 de 38 que tiene la Liga y todavía queda mucho, pero mucho por ver. Lo que estoy muy segura es que probablemente sea uno de los clásicos más entretenidos que veamos de los últimos años, donde en estas últimas temporadas, también debido a los bajos niveles de forma que ha atravesado el FC Barcelona durante algunos años, o durante otros el Real Madrid por situaciones económicas o extradeportivas, pues no hemos podido volver a ver este duelo tan emocionante que paraliza literalmente el mundo, y creo que este año, sobre todo tras esta dinámica que han cogido ambos conjuntos tras derrocar a los dos grandes de Alemania, creo que podemos volver a ilusionarnos con un clásico entretenido, con un clásico con goles y con un clásico que levante a la gente de la silla. Así que muy atentos, porque probablemente este sábado a las 9 en el Santiago Bernabéu se viva un fútbol total. Ya el domingo a las 2 de la tarde se ven las caras en Butarque las últimas víctimas de Atlético de Madrid y Real Madrid en busca de la venganza. Son Leganés y Celta de Vigo. En clave pepinera llegan tras realizar unos buenos 60 minutos frente al Atlético de Madrid, donde controlaron la situación y pudieron paliar los posibles arreones y golpes de los colchoneros, pero a raíz del primer gol de Alexander Sörloth, la balanza se inclinó del lado rojiblanco y acabó sentenciando el partido. Pese a ello, buen partido en Deneyou, no solo por el gol, sino por el sacrificio en el centro del campo y también de la zaga en general, con Javi Hernández y Nastasic erigiéndose como los baluartes defensivos. Sobre ellos, además de Sergio González y de Juan Cruz, se posicionarán todas las miradas en busca de sumar de 3, algo que el conjunto del sur de Madrid no hace desde la jornada 2. Enfrente tiene al Celta de Vigo, que recupera a su estrella Iago Aspas tras la expulsión. Un conjunto que le plantó cara al Real Madrid y por poco no rasca algún punto ante el vigente campeón liguero. Supieron encontrar muy bien la espalda de la zaga madridista, con Borja Iglesias siendo el delantero referencia, que bajaba balones para las descargas a la espalda, y que sigue siendo una evidencia la fragilidad defensiva del equipo de Giraldez, algo que incluso le pesa más aún cuando está lejos de Balaídos. En el equipo gallego se mantendrán las bases sobre las que se forja el fútbol en Vigo. Desde atrás, con Marcos Alonso, que ha entrado en un gran nivel, siendo capital en esa defensa. En las bandas, Hugo Álvarez y Óscar Mingueza, y arriba el tridente de ataque regresará con Billy Otzberg, Iago Aspas y Borja Iglesias. Toda la carne en el asador para saltar Butarque. Aparentemente, y bajo mi juicio, el conjunto celeste, que parte como favorito por el fútbol que ha estado demostrando durante esta temporada. Un fútbol que, si bien es cierto y recalco, le ha costado más demostrarlo cuando está fuera de Balaídos, cuando está fuera y lejos de su gente. En casa simplemente han perdido este partido contra el Real Madrid, pero cuando juegan fuera
se les ha hecho más complicado poder encontrar la victoria, poder encontrar esas buenas sensaciones, y es algo que tiene que recuperar el Celta de Vigo para seguir queriendo aspirar a un proyecto un poquito más ambicioso, que ya no sea solo mantenerse en primera división, y un Leganés que tiene que estabilizar este proyecto, que tiene que seguir manteniendo una buena dinámica de juego, que pese a los pocos argumentos que podría parecer o que puede tener, ¿no?, aparentemente y sobre el papel, el equipo del sur de Madrid, creo que está demostrando que con poco está sacando mucho y debe seguir por esa senda para poder mantenerse en esta primera división española. No salimos del sur de Madrid porque a las 4:15 se enfrentan el duelo entre los dos amores de José Bordalás, Getafe y Valencia, además de la posible sentencia al proyecto de Rubén Baraja. Hablamos primero del Getafe y hablamos de un equipo que lleva solo una derrota en las últimas 5 jornadas, que fue precisamente ante el FC Barcelona en Montjuic. Un equipo que se mantiene firme en defensa, concediendo pocas oportunidades a sus adversarios, pero al mismo tiempo generando poco en las áreas rivales. Con un centro del campo muy engrasado y que funciona como un perfecto mecanismo, con Luis Milla, Mauro Arambarri, que está recuperando su mejor versión tras esa grave lesión, y Uche. Y luego en ataque, la verticalidad y desborde que proporcionan Alex Sola y Carles Pérez para poder sucumbir el área de Georgi Mamardashvili. El Getafe parte como favorito jugando en el Coliseum ante un Valencia muy dolido. Un Valencia que llega de perder trágicamente en casa ante la Unión Deportiva Las Palmas y colocarse de esta manera como colista de la competición. Un desorden generalizado en todas las áreas y facetas del club a nivel administrativo, económico y futbolístico. Porque el pasado lunes, en Mestalla, vimos a un Valencia descolocado, errático, nervioso, ansioso y que no mantuvo la cabeza fría en ningún instante. Llevados por la ansiedad que consume al club, los jugadores son el reflejo de la afición y la directiva. Unos buenos 30 minutos no fueron suficientes para poder consumar la victoria y el juego caótico de los Ches llevaron a la derrota ante los canarios. Las buenas noticias o sensaciones que tiene el Valencia se traducen en la recuperación de José Luis Gallá, que regresó con asistencia incluida, en esa pareja de centrales Mosquera-Tárrega, que es un dúo de seguridad pero que suele pecar de valiente y de mal colocado, y las abatidas e intentos incansables de Hugo Duro. Estos argumentos no fueron suficientes para derrotar a Las Palmas y veremos si lo son, y más sin Pepe Lu, para hacerlo ante los azulones, porque de no ser así, el puesto de Baraja pendería de un hilo. Un partido que me parece determinante para el Valencia, ya no solo por la posible continuidad de su entrenador, que evidentemente también pende de un hilo, como bien he dicho, un equipo que sigue colista, sino por el club, ¿no? Al final creo que ya se está empezando a sumar una situación de desesperación que ya no solo tienen los aficionados y que se está empezando a llegar también a dentro de los jugadores, dentro del propio club, dentro del staff, y que el propio Rubén Baraja lo hizo ver de alguna manera, o lo hizo entrever en esa rueda de prensa después del partido contra la Unión Deportiva Las Palmas. Un partido donde fue una concatenación de errores todo lo que sucedió. Ese nerviosismo y esa ansiedad que precisamente estaba puntualizando previamente es la que está llevando a que el Valencia no pueda sacar nada positivo de su fútbol, y eso no lleva a más ansiedad. Es la pescadilla que se muerde la cola, y es un problema al que el Valencia tiene que encontrar una solución ya, porque cuanto más tiempo tarde, más tarde será para poder solucionarlo, evidentemente. No sé si este proyecto se puede estabilizar con Rubén Baraja al frente o si necesita una renovación. Si bien es cierto, el técnico vino también a una situación donde el Valencia se encontraba al filo del descenso, consiguió salvarles y la temporada pasada estuvo a punto de clasificarles a Europa en un hito completamente histórico, y más viendo la plantilla que tenían. Una plantilla que se mantiene muy similar a la de la temporada pasada, pero que en este caso no está tan acertada como si los fue la temporada pasada. Un Hugo Duro que evidentemente no tiene esa misma chispa que tuvo en la campaña anterior, que fue la más goleadora de toda su carrera. Un Pepe Lu que a lo mejor no está encontrando esa mejor versión, y jugadores de ese estilo que no estamos viendo con la misma frescura con la que tuvieron la pasada temporada. Al final son rachas, y en esta racha les está pillando a todos de picado en el Valencia, y es grave y es determinante, sobre todo esta jornada, sabiendo que la siguiente es contra el Real Madrid. No tienes mucho margen de mejora, y creo que es una gran oportunidad para los Ches de poder rascar algo contra el Getafe, un rival que es sumamente complicado, uno de los menos goleados de la liga, con un portero muy solvente como David Soria, un equipo que defensivamente está muy bien trabajado, y a partir de ahí surge el fútbol de Getafe,
Getafe, que es tan lícito y tan válido como otros juegos y que de hecho da muy buenos resultados. Gracias a este proyecto de José Bordalás, el Getafe se puede asentar y se está asentando en primera división durante varias temporadas con una plantilla que, bajo mi juicio, es escasa y tiene pocos argumentos como para poder confiar en esa permanencia, pero es que año tras año Bordalás demuestra que es posible y es un rival muy duro para el Getafe, pero para el Valencia, pero considero que más lo será si tienes que enfrentarte al Real Madrid, por lo que o ahora intentas atacar este problema a la yugular y morder como si fuera el último de tus partidos en primera división, o probablemente cada día que pase la bola será más grande y será más fácil tener que salir del pozo. El domingo a las 6:30, un duelo por todo lo alto en el Benito Villamarín. Real Betis y Atlético de Madrid se enfrentan en busca de redimirse de sus malos resultados europeos. En clave del conjunto verde y blanco regresa a la competición nacional tras empatar en casa frente al Copenhague. En cambio, en la última jornada de Liga asestó un golpe a un rival directo en este inicio de campaña por los puestos europeos, como es el Osasuna. Esa victoria en el Sadar motivó e impulsó a los hombres de Pellegrini, que se encuentran séptimos en la tabla y que no terminan de establecer una regularidad. 2 victorias, un empate y una derrota en las últimas 4 jornadas, hablan de un equipo poco incisivo arriba y muy endeble abajo. Sin Giovanni Lo Celso ni Isco, el equipo sevillano se encuentra escaso de ideas y profundidad. Y si miramos la zaga, en los últimos 2 encuentros, un hombre fundamental como Nathan salió de uno lesionado y del otro expulsado. Una inconsistencia que no logra mantener al equipo en un buen escalón. Por otra parte, y pese a las dolorosas bajas, cuentan con un buen estado de forma de Diego Llorente y Héctor Bellerín, que está teniendo mucha participación ofensiva, y en el frente de ataque un Vitor Roque muy resolutivo, además de un up de vertical y encarador. Argumentos aparentemente suficientes para poder plantar cara al Atlético de Madrid. Por otra parte, el equipo del Cholo Simeone, que viene de una derrota muy dolorosa en el Metropolitano ante el Lille, la cual complica la clasificación directa de los colchoneros a octavos de final. Y por si esto fuera poco, una victoria que tapó las vergüenzas del equipo del juego rojiblanco durante la primera hora frente al Leganés. Un Atlético de Madrid sin identidad, sin buen juego, con muchas dudas en defensa, con errores absurdos y sin profundidad ni ideas en el frente de ataque. Un Atlético de Madrid al que ya no le valen las excusas económicas, porque es el segundo equipo que más ha invertido en el pasado mercado estival y que pese a ello sigue sin encontrar la manera de competir regularmente en Liga y en Europa. Con todo esto, los 11 elegidos para hacer frente al Real Betis no están del todo claros. Bitzel, Jiménez y Javi Galán estarán en la zaga casi seguro, al igual que Nahuel Molina. En cambio, a partir de ahí es todo un mar de dudas. De Paul sigue sin demostrar su valía como colchonero y Gallagher parece haber sido relegado a un segundo plano por incluir a jugadores como Alexander Soloz o Rodrigo Riquelme. Veremos qué plantea el Cholo Simeone para un encuentro que promete y mucho. 2 rivales que, pues lo que digo, tienen rachas muy irregulares, no consiguen establecer una continuidad ni tanto de victorias ni de derrotas. Están completamente caóticos, donde no encuentran una identidad, donde no encuentran una seña. Si bien es cierto que al Betis yo creo que le achacan mucho esas bajas tan determinantes con jugadores como Lo Celso o Isco, que si estuvieran bien, sanos y pudieran estar disponibles para el conjunto de Pellegrini, podríamos ver un Betis muy diferente, muy vistoso, muy divertido. En cambio tienes que jugar con estas bazas. Al final el fútbol es así, a veces que se te lesionan los jugadores y aún así tienes que tener opciones en tu plantilla, y que considero que pese a ello el golpe que dieron sobre la mesa frente a los Osasuna sorprendió y mucho por esas bajas tan importantes que tenían y que aún así siguen siendo resolutivos contra equipos tan fuertes como los Osasuna. Y en clave del Atlético de Madrid seguimos sin encontrar a qué juega el Atlético de Madrid, a qué espera para espabilar el Atlético de Madrid y a qué espera para poder ser determinante o poder pelear por algún título en alguna de las temporadas. No sé a qué temporada tenemos que esperarnos, no sé a qué fichaje tenemos que esperarnos, no sé a cuánta inversión tiene que hacer el Atlético de Madrid para que podamos considerarle un equipo como para poder competir la Liga, la Champions o alguna competición que no sea la Supercopa de España o la Copa del Rey. Un proyecto que cada año vaga más, que no tiene ningún tipo de regularidad en un año y una totalidad, y que se encuentra sin ningún tipo de identidad, ni de juego, ni de absolutamente nada, y que cada año se sigue tapando con alguna victoria tonta al Real Madrid o al FC Barcelona y un tercer puesto que no vale más que para poder clasificarse otro año más, mantener al Cholo Simeone y gastarse 200 millones de euros en jugadores que realmente acabarás vendiendo al año siguiente por menos de lo que lo fichaste. Un proyecto
que me parece que ilusionaba mucho este verano y que se está diluyendo como un azucarillo por no sé si el mal planteamiento del Cholo Simeone, no sé si por la inadaptación de determinados jugadores al planteamiento del equipo o a la liga, no sé cuál está siendo el factor que está determinando que esto no esté saliendo de la manera que debería o que se planteaba que podía llegar a salir, pero que evidentemente está poniendo en una tesitura a un conjunto que no está sabiendo rendir ni en liga ni fuera de España, por lo que veremos qué puede pasar en este partido tan determinante, porque otra derrota más hundiría mucho al Atlético de Madrid, a la afición y al equipo, y que detrás de todo ese entramado de polémicas con la afición y con otro tipo de cosas y de vericuetos que tiene el Atlético de Madrid, se esconde este mal juego que no da más que desgracias y disgustos en las últimas jornadas. Si el Osasuna quiere jugar Europa la próxima temporada, tiene que hacerle frente a la Real Sociedad. Huele a gran partido en el Real Arena entre dos clásicos de nuestro fútbol el domingo a las 9 de la noche. Como local parte la Real Sociedad, que está de dulce con victoria por la mínima tanto en Europa League contra el Maccabi Tel Aviv como en Liga en su visita a Montilivi. Unas sensaciones que ya transmitían al llegar el parón de selecciones en ese duelo frente al Atlético de Madrid, donde los vascos derrocharon un fútbol directo y vertical, lleno de mucho veneno, con nombres propios como Takefusa Kubo. Con muchos hombres ya recuperados, Imanol Alguacil tiene la dura tarea de alinear a estos jugones. El buen estado de Mikel Oyarzabal, Martín Zubimendi y Sergio Gómez hace que no les pueda sacar del 11, sumado a Brais Méndez y Take Kubo, los cuales desprenden fútbol a cada toque y cada paso que dan. El único por el que se duda su continuidad en el 11 es Luka Sučić, el cual sufrió un coronavirus y su viabilidad para el partido frente al Osasuna está en el aire. Pese a ello, una Real Sociedad que desprende grandes sensaciones, está recuperando su mejor versión y compite como el equipo grande y completo que prometía ser desde el inicio de la temporada. Enfrente estará el Osasuna, que llega de una derrota inesperada en el Sadar ante el Real Betis, la primera en casa este año. Pese a ese varapalo, el conjunto navarro lleva arrastrando muy buen fútbol esta temporada, siendo de esta forma el único equipo que ha logrado batir al FC Barcelona en Liga. Los argumentos explican cuando ves jugar a Aimar Oroz ante Budimir y Brian Zaragoza, los tres diablos rojillos que vuelven locas a las áreas rivales y desbaratan cualquier plan defensivo que esté previamente establecido. Al mismo tiempo, el gran momento de Boyomo, Areso, Beretones y compañía establece ese equilibrio necesario en el Osasuna. Un equipo que está empezando a hablar en plata, a mirar a los ojos a los conjuntos que disputan Europa y que no tiene miedo a asomarse a esas zonas. Creo que va a ser un duelo de calidad, un duelo de fútbol, un duelo de vascos y navarros, un duelo duro y que puede prometer mucho. Uno de los grandes partidos de esta jornada, que me parece muy emocionante, un Osasuna que este año está mirando para arriba, que tiene capacidad de poder hacerlo y que no está teniendo ningún miedo de poder enfrentarse a grandes equipos y combatirles de tú a tú, y que creo que está presentando su candidatura a poder ser uno de esos equipos que se pueda colar en algún puesto de Europa League, Conference League, y ya lo ha estado haciendo durante estas últimas temporadas. De hecho, hace 2 años llegó a la final de la Copa del Rey, que finalmente luego perdió contra el Real Madrid, pero que también estuvo cerca de estar dentro de esas posiciones europeas, y ya lleva varios años presentando esta candidatura. Y yo creo que si quieres presentarte a Europa tienes que jugar y competir contra equipos que lo hacen en Europa, como es la Real Sociedad. Una Real Sociedad que, como bien he dicho, está ahora mismo de dulce. Creo que está encontrando esas sensaciones que en las primeras jornadas no pudimos ver y que tanto sorprendían, sobre todo por el fútbol que ha desprendido de la Real Sociedad en estas últimas temporadas y por la calidad de los jugadores que tenían, que pese a que se hayan ido piezas importantes de este proyecto, como por ejemplo Mikel Merino, creo que el equipo vasco se ha sabido reponer muy bien con fichajes baratos que no han hipotecado el club, pero que han sido muy inteligentes, y creo que es un proyecto muy ambicioso, muy bien trabajado, muy equilibrado, muy completo, y que a las órdenes de Imanol Alguacil, pues que es un compendio como para hacerlo un fútbol perfecto, por lo que creo que el partido del domingo a las 9 sí promete y mucho, y me parece un duelo muy emocionante al que no sabría dar un vencedor, aunque pongo un poquito como favorito a la Real Sociedad. Y finaliza la jornada con un duelo de vértigo entre dos equipos sensacionales de este inicio de campaña. Son Boix quiere presenciar el arresto de los Leones. El Mallorca está siendo uno de los mejores equipos y una de las sensaciones de este inicio de campeonato, que se ha transformado en un 6º puesto en la tabla. Un equipo muy equilibrado y completo en las diversas zonas del campo. Desde atrás, partiendo con Antonio Raillo y Mojica, en el centro del campo con Sergi Darder, Samu Costa y Dani Rodríguez, entre otros, y para finalizar en la punta de ataque asoma el pirata Vedat Murici y
Robert Navarro. El engranaje que ha formado Yago Barrasate está en perfecto funcionamiento para derrocar a los grandes equipos de la liga y avasallar a los más pequeños. Un equipo con pegada y buen remate en el área rival, pero al mismo tiempo con solvencia defensiva y contundencia. En el último partido frente al Rayo Vallecano demolieron la meta de Augusto Batalla, que tuvo que sacar a relucir sus mejores dotes para mantener a su equipo en pie tras casi los 20 tiros del conjunto rojillo. Y enfrente tenemos al Athletic Club de Bilbao, que llega de vencer en Europa League en un partido muy sufrido ante el Slavia de Praga y de avasallar al Español en Liga. Un equipo muy completo que ya fue sensacional la temporada pasada, pero que este año no ha quitado el pie del acelerador. A los argumentos ofensivos ya conocidos como los hermanos Williams o Guruceta se le suma el excelso estado de forma de Alex Berenguer, que firmó en el último partido 2 asistencias y un gol. En el medio, el Athletic recupera a Ollán Sancet, un futbolista de otro nivel que filtra pases y deslumbra a su paso, y mantiene esa solidez defensiva que aporta un campeón de Europa como es Dani Vivian, que ha comenzado la temporada sensacional. La final de la Copa del Rey se vive el lunes en Son Moix, con la búsqueda de la venganza por parte de los mallorquines en un duelo de alto voltaje. Otro partidazo que tiene esta jornada número 11. Me parece que hay muchos duelos muy interesantes para esta jornada. Dos equipos que ahora mismo están en un muy buen estado de forma, que atraviesan muy buenas sensaciones y que yo creo que podemos ver un gran duelo, si bien es cierto que quizás ese Athletic Club de Bilbao puede estar un poco lacrado por las competiciones europeas. Pese a ello tiene para descansar hasta el lunes, tiene bastantes días para poder gestionar ese partido, y un Mallorca que tiene muchos argumentos, tiene ese descanso que también es importante, sobre todo para estos equipos que se están intentando colar en los puestos de arriba, el tener ese descanso para poder partir con ventaja frente a los que suelen tener competiciones europeas, y un partido que de verdad que promete mucho, que creo que hay muchas opciones para ambos conjuntos de poder llevarse la victoria. Yo no sabría dar un favorito sobre el papel. Evidentemente puede parecer que el Athletic Club de Bilbao puede ser favorito, pero ojito con el Mallorca. El Athletic Club de Bilbao está sufriendo mucho, sobre todo cuando está jugando fuera de casa. Ha perdido contra el Girona, ha perdido contra el FC Barcelona, se le están atravesando esos partidos, pero cuando juega en San Mamés, evidentemente los leones tienen otra versión, están en su casa, están en su feudo, es otra movida completamente diferente, pero en Son Moix pueden sufrir y mucho, un campo que aprieta mucho, esa afición aprieta muchísimo, y un Mallorca que está demostrando mucho fútbol como para poder acabar con el equipo de Ernesto Valverde. Y hasta aquí hemos llegado con este repaso a la previa de la jornada número 11 de la Liga. Espero que os haya gustado mucho este programa, espero vuestras respuestas, espero vuestro feedback, que comentéis todo lo que os ha parecido este programa y cuáles son vuestras predicciones para esta jornada número 11 de la Liga, cómo puede quedar el clásico, los diferentes partidos que se atisban en el horizonte, porque hay mucha cosa, hay mucha tela que cortar y hay muchos buenos partidos para esta jornada número 11, no solo el clásico, jugadores que podáis atisbar que pueden hacer un buen papel o algunos que no tanto, y nos vemos en un nuevo programa de fútbol la semana que viene. Chao, chao.